Una mirada a los edificios y monumentos más icónicos de los países. México. Vamos a explorar algunos de los edificios más emblemáticos de México, cada uno con su propia historia fascinante y arquitectura impresionante. Una riqueza que abarca templos prehispánicos, grandiosos edificios coloniales, construcciones de la época de la Reforma y modernos proyectos que sitúan a México como uno de los países más dinámicos del mundo en este siglo XXI. Bellas Artes. El Museo del Palacio de Bellas Artes se ubica en uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de México, sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desde su inauguración en 1934, ha sido sede de exposiciones nacionales e internacionales. Muchos han tenido un gran impacto a lo largo de la historia artística y cultural del país. Gracias a su colección de murales, realizados por artistas representativos de México, Bellas Artes es uno de los referentes principales del muralismo mexicano, además promueve actividades a los distintos públicos, y fomenta el estudio y la difusión de las artes, mediante publicaciones accesibles. En su interior los mármoles de distintas tonalidades contrastan con los motivos decorativos, el arte deco de lámparas, escaleras, luminarias y una cúpula ovalada que permite la entrada de luz exterior. Pero hay más. Es sede de la Compañía Nacional de Teatro, de Ópera, de Danza y de la Orquesta Sinfónica Nacional. Dato curioso, el techo del teatro tiene un vitral hecho por la Casa Tiffany de Nueva York. La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Es la sede de la Arquidiócesis Primada de México y se encuentra en la Plaza de la Constitución. Fue construida de acuerdo a los planos del arquitecto español Claudio de Arciniega, que se inspiró en las catedrales españolas. Su construcción inició en 1573 y concluyeron en 1667 en el interior y en el exterior hasta 1813. Debido al tiempo de construcción, cerca de 250 años, grandes arquitectos, pintores, escultores y demás artistas plásticos del virreinato trabajaron en el recinto. En consecuencia se integraron diversos estilos arquitectónicos como el gótico, churrigueresco, neoclásico, por lo cual la catedral tiene diversos tipos de ornamentos, pinturas, esculturas y mobiliario en el interior. El templo mide 59 metros de ancho, por 128 metros de largo y una altura de 67 metros hasta la punta de las torres. Se considera una de las obras más sobresalientes de la arquitectura hispanoamericana. Y con el paso de los siglos, la Catedral Metropolitana ha sido testigo de muchos sucesos que han marcado nuestro país. La Torre Latinoamericana. Es un rascacielos ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México. Fue diseñado por el arquitecto Augusto H. Álvarez. Su ubicación céntrica y su altura de 182 metros con 44 pisos y su historia lo convierte en uno de los edificios más emblemáticos de la capital. Fue el edificio más alto de la Ciudad de México desde su construcción en 1956 hasta 1972. Fue inaugurado como el primer y más grande edificio en el mundo con fachada de vidrio y aluminio. Además fue el primer rascacielos en construirse en una zona de alto riesgo sísmico. La construcción de la Torre Latinoamericana inició en febrero de 1948. El ingeniero civil Leonardo C. Baer realizó una investigación para conocer la vulnerabilidad sísmica y dotarla de un buen aislamiento sísmico, y hasta la actualidad es uno de los edificios más seguros de la Ciudad de México, pese a su ubicación. La Torre Latinoamericana tiene oficinas en su interior, además de sitios de interés turístico y posee una vista panorámica de la Ciudad de México. El Museo Soumaya. Al norte, Nuevo Polanco presenta una arquitectura moderna que incluye el futurista Museo Soumaya. El edificio se encuentra en Plaza Carso. Fue diseñado por el arquitecto Fernando Romero. Se inauguró el 29 de marzo de 2011. Tiene una superficie de 17.000 metros cuadrados. Su estructura está conformada por 28 columnas de acero curvado de diferentes diámetros y 7 anillos perimetrales. Cuenta con una altura de 46 metros. La fachada asimétrica consiste en un armazón envolvente recubierto por más de 16.000 módulos hexagonales de aluminio plateado sin más aberturas visibles que la puerta de entrada. El objetivo del recinto es para coleccionar, investigar y conservar el patrimonio artístico de México y Europa para compartirlo de manera gratuita. Entre los símbolos más emblemáticos de la Ciudad de México, el Monumento a la Revolución Mexicana es casi tan complejo y ambiguo como el evento histórico que hoy pretende conmemorar. Porfirio Díaz colocó la primera piedra en 1910, aunque el proyecto había sido planeado desde 1897, pero el tiempo que sobrevivió Díaz fue ya muy breve y estaba por comenzar la revolución de 1910. Fue derrocado al año siguiente después de más de 31 años de detentar un poder casi absoluto. Aunque el recién elegido Francisco Madero financió la obra hasta 1913, con el asesinato de Madero y el comienzo de la segunda y más violenta fase de la revolución, el proyecto languideció. Aunque la revolución fue más o menos concluida en 1920, los cambios fueron tan profundos que retrasaron cualquier reanudación del proyecto por otros 13 años. El arquitecto Carlos Obregón Santacilla propuso y ganó apoyo para la idea de convertir la estructura, ahora abandonada hace mucho tiempo, en un monumento a los héroes de la Revolución Mexicana. Los trabajos no empezaron sino hasta 1933.
El resultado es una mezcla única, de arte deco y realismo socialista mexicano superpuesta sobre una estructura de cúpula existente y obviamente neoclásica. El Ángel de la Independencia. Esta se encuentra en la Ciudad de México, y es de las esculturas más importantes de la historia de nuestro país. Oficialmente su nombre es Monumento a la Independencia. Su diseño y construcción estuvieron a cargo del arquitecto Antonio Rivas Mercado. Su construcción empezó el año de 1902. Cuenta con 23 escalones, originalmente tenía 9, pero debido al hundimiento se agregaron 14 más. En la cima se encuentra la estatua de la diosa griega de la victoria, Nike, de 6.7 metros de altura. Sus esculturas de bronce en la parte de abajo representan la ley, la guerra, la justicia y la paz. La cadena con 3 eslabones hace referencia a la independencia del dominio español tras 300 años y por lo tanto la libertad. En el interior del monumento yacen los restos de 14 héroes de la Guerra de la Independencia. Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la nación y el líder más reconocido del movimiento de independencia. José María Morelos y Pavón, líder y general independentista después de la ejecución de Hidalgo. Ignacio Allende, teniente general del ejército insurgente y más tarde líder rebelde. Juan Aldama, capitán rebelde y conspirador. José Mariano Jiménez, teniente coronel de Hidalgo. Guadalupe Victoria, comandante del ejército insurgente y primer presidente de México. Vicente Guerrero, general insurgente tras la muerte de Morelos y segundo presidente de México. Nicolás Bravo, comandante del ejército rebelde y luego presidente de México en 3 ocasiones. Mariano Matamoros, un sacerdote que se desempeñó como teniente general de Morelos. Andrés Quintana Roo, destacado partidario constitucional. Leona Vicario, periodista y partidaria rebelde. Francisco Javier Mina, oficial español que se unió a la causa rebelde contra la monarquía absoluta de Fernando VII. Pedro Moreno, insurgente. Víctor Rosales, insurgente. Chichén Itzá. Es una antigua ciudad maya tolteca, situada en la península de Yucatán. Data entre el 415 y el 435 después de Cristo, siendo las primeras edificaciones que dieron inicio a lo que sería la creación de Chichén Itzá. Los itzáes conquistaron esta ciudad al final de la época del Clásico e instauraron su propia cultura, como el culto a Kukulcán, el militarismo y tradiciones precedentes que dieron origen a lo que se conoció como Maya Yucateco. El equinoccio solar, fenómeno arqueoastronómico, es el momento que la Tierra es iluminada por el Sol de igual manera en el hemisferio norte y en el sur. Al atardecer de los días 21 de marzo y 22 de septiembre, inicios de los equinoccios de primavera y otoño. Se observa en la escalera norte de la pirámide de Kukulcán un fenómeno solar, consistente en 7 triángulos de luz, invertidos, como resultado de la sombra que proyectan las 9 plataformas de ese edificio, al ponerse el sol, que crea la ilusión de una serpiente que gradualmente baja por una de las escaleras hasta la cabeza, ubicada en la parte baja de la pirámide, hasta completar la emblemática serpiente emplumada. El fenómeno o ilusión dura aproximadamente 45 minutos. El acueducto de Querétaro. Esplendor de ingeniería y arquitectura novohispanas. El acueducto de Querétaro, esta majestuosa obra maestra de ingeniería hidráulica se debe al benefactor de Querétaro, Juan Antonio de Urrutia y Arana, marqués de la villa del Villar del Águila, quien lo mandó edificar entre 1726 y 1738. Se compone de 74 arcos majestuosos que alcanzan una altura promedio de 28.5 metros a lo largo de 1.298 metros, cuya función original era abastecer de agua a la ciudad. Fue construido para solucionar problemas de salud que tenían su origen en aguas contaminadas, ya que el sistema de agua potable estaba poco desarrollado. El marqués calculó el acueducto y puso gran parte del capital necesario para hacerlo realidad. La leyenda cuenta que el acueducto fue construido por una historia de amor entre el marqués de la villa del Villar del Águila y una de las monjas que habitaba un convento al que llegaba el agua de este acueducto. Construido con cantera rosa, este monumento ha sido reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1996, destacando su importancia histórica y arquitectónica. Hoy en día, el acueducto de Querétaro es un símbolo emblemático no solo del estado de Querétaro, sino del país. Estos edificios y monumentos no solo son estructuras impresionantes y emblemáticas, sino que también cuentan la historia y la evolución de nuestro México a través del tiempo. ¿Cuál es tu edificio favorito? Si te gusta este video, no olvides suscribirte, activa la campanita y dale pulgar arriba.